Hola a todos, soy Bilisario y esto es BiliTube. Bienvenidos a Roma Total War Remastered o Total War ROM Remastered, como lo quieres llamar. He bajado la música y no para de subirse. Va creciendo todo el rato. Bueno, lo primero, agradecer a los miembros del canal, que son estos, porque gracias a su apoyo, pues bueno, he tenido ese dinerito extra para gastarme en, por ejemplo, este videojuego. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y nada, resulta que yo ya tenía Roma Total War. Realmente lo tengo aquí. Versión DVD. En DVD con manual y todo. ¡Manuales! Pero pasa una cosa, nunca he terminado una partida. O sea, lo he jugado mucho. Lo he jugado al punto de que tenía un ordenador que cuando entraba en batalla la fuente de alimentación no daba suficiente energía y me apagaba el ordenador. Nunca terminó una partida. ¿Por qué? Porque siempre he elegido partidas grandes, largas. Y luego me ha dado pereza tomar Roma. Entonces, vamos a hacer una campaña corta con los Julios. Gobierno realista no. Campaña corta sí. Capturar a 15 provincias y destruir la siguiente facción o facciones o sobrevivir a ellas. La Galia. Algo fácil y sencillo para toda la familia. Solo hay que tomar Francia y Numancia. Poco más. Poco más. Entonces, bien. Para pillar el tranquillo y tal, vamos a subir la dificultad a normal. Creo que sí. Vamos, no puede haber cambiado mucho el juego. Entonces, pues bueno. ¿Por qué los Julios? Porque van por tierra. Ya sabéis, no me gustan los barcos. Odio a los galos. Dioses, odio a los galos. Mi abuelo también los odiaba, incluso antes de que le sacaran los ojos. Pensabais que estaría aquí, en la frontera, si no hubiera un buen motivo. Sí, Roma necesita una frontera fuerte. No, Roma no necesita sucios bárbaros a sus puertas. Por ello estoy aquí, como líder de los Julios, para llevar el orden romano a los apestosos galos. Venganza, esa también es una buena razón. Esta guerra contra los galos no durará mucho. Tengo planes para cuando acabe. Pero yo no. Bueno, sí, Todo esto jugar a otra es cosa. cuestión de poder. Poder en Roma. Tomar ese camino supone ocuparse de todos mis rivales. El Senado, los griegos, esos cartagineses montados en elefantes y también las familias de los escipiones y los brutos. Después de todo, quien controla Roma gobierna el mundo. Y algún día seré emperador. Pues eso. Entonces, yo juego mucho, como digo, pero nunca he llegado a terminar las partidas porque, pues, que son 50... la campaña larga son controlar 50 provincias, tomar Roma, terminar con las otras facciones romanas, creo. No sé, es muy largo. Entonces digo, bueno, ¿qué puede venir bien para una serie? Porque me apetecía hacer una serie de Total War. Estaba pensando jugar el Total War Troya porque lo tengo. Y diréis, Warhammer 3 es muy caro. Es muy caro porque necesitas un montón de DLCs para tenerlo completo. Han aprendido de Paradox. Seguro. Los de Creative Assembly y Sega han aprendido de Paradox. Pero bueno. Entonces, pues es 15 provincias. Empezamos ya con 2. Los galos ya tienen unas cuantas. Luego, si no, pues están los íberos y ya... Yo creo que serán suficientes provincias. Así que no hay que meterse con líos de luchar contra nadie tecnológicamente avanzado. Si quiere cargar, porque... Pues aquí estamos. Se ha parado hasta la música. Ahora. Os recuerdo, un i5 12400F de...
del ordenador. A ver, tomarse gesta en 10 turnos. Quizás la interfaz podría ser un poco más grande. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Sí, amo. Un espía. Busco pistas. Noble señor. Un diplomático que vamos a mandar por ahí para mirar. Tenemos por aquí Emperador. un general con 2 de asteros y 1 de velites. Señor. El líder de la facción con 2 de asteros, triarios y arqueros. Adelante. Pues vais a formar un solo ejército. Uno las fuerzas. A ver. Construcción de edificios. Cultivos. ¿Cómo vamos de pasta primero? 5.000. Cultivos. Ejércitos aquí. Tenemos un líder, a un gobernante. Bueno, me va bien. Y 2 de guardia de la ciudad. Y aquí tenemos heredero. Y 2 de asteros. Bueno, vamos a poner también cultivos comunales. Pero vamos a reclutar 2 de guardia de la ciudad. Que no creo que haga falta, pero bueno. Imperator. Señor. Y nos llevamos también Vamos. los asteros. Dimos fuerza. Vale. ¿Cómo estás de orden público? Detalles del enclave. Más 130. Impuestos altos, más 110. ¿Y tú? 130, impuestos altos, más 110, ganamos dinero. A la Perfecto. orden. Ya podemos incluso... No, vamos a dejar pasar el turno. A ver qué tenemos por aquí. Abrir y cerrar alertas, ninguna noticia, ningún reporte. Y la misión. Vale. Y está con consejos. Un altar de Baco en este enclave. Primero granjas. Primero comita. Comita. Vale, entonces la idea Señoría, es que el espía siempre tiene la opción de abrir las puertas, si no recuerdo mal. Y tenemos 10 turnos para esto, así que tampoco pasa nada. Vale, viene un diplomático galo. Saludos. Derechos de comercio. No. Hasta la próxima. Viene un ejército galo. señoría. Bueno, yo creo que me da busco tiempo a pistas. tomar ese gesta y todo. Pero quizás tenga que dividir el ejército, sí. A ver, informe de reclutamiento, informe de fin de turno. La misión 9 turnos. Información diplomática. Han atacado a las polisgriegas. A ver, ¿esto qué es? General. 4 unidades. Bueno, Al ataque. siempre podemos volver hacia atrás si vemos que atacan a Retio. A ver, Que empiece el asedio. no me has abierto las puertas, ¿no? ¿O sí? No lo sé. No lo sé en esta interfaz. El enclave no tiene defensas. Perfecto. Pues a saltar, ¿eh? A la primera batalla. Puedo decidirla automáticamente. Vamos a jugarla, ¿no? Vale, vale, que no hay murallas. Y yo pensando, que me abra las puertas. No hay murallas. Hay puertas en el campo. Si derrotamos a los galos, podremos jugar con los galos. También es interesante. Un poco lento la carga.
A ver, no está instalado en un SSD, está instalado en un disco duro normal. Eso será lo próximo que mejore. Los dioses nos han sonreído. Los augurios son tan numerosos. Unidades, a mi orden. La wiki, ahora voy a la wiki, no te preocupes. ¡Asteros! Unidades. ¡Asteros! ¡Asteros! Asteros. Asteros. ¡Asteros! Asteros. Unidades, forma. Caballería personal de Ira. Unidades, agrupadas. ¡Vélites! Unidades. ¡Vélites! Arqueros. Grupo de combate. Yo creo que directamente lanzar a los asteros a... Unidades, a paso ligero. ¡Asteros! ¡Asteros! Asteros. Unidades, Asteros. a paso ligero. Asteros. Asteros. Unidades, a paso ligero. ¡Vélites! Unidades. Unidades, a prisa, venga. ¡Triarios! ¡A paso ligero! Unidades, venga, ¡Triarios! venga. ¡A la carrera! Creo que me sobran soldados, ¿sabes? Tenemos 45 minutos para ganar esta batalla, no sé yo. Tenemos aquí partida de guerra de infantería ligera y campesinos bárbaros. Bárbaros. Eso no lo vamos a comer con patatas. Ya el hecho de que vamos a disparar un montón de proyectiles... Unidades, venga, No. venga. Bueno, veniros aquí. No, hombre, no paséis por delante de... Unidades, fuego a discreción. Es la idea. Proyectiles, avanzar. Seguramente hasta una carga de caballería sería suficiente. Empiezan a estar cansadicos. ¡Asteros! Unidades. Unidades, a paso ligero. A la carrera. ¡Asteros! Paso ligero. ¡Más rápido! ¡Venga, moveos! Espera, que cargan. ¡Vélites! ¡Rápido! ¡A la carrera! A paso, ¿Queréis a la queréis carrera. retiraros? Menuda mierda modo hostigamiento. ¡Asteros! ¡Al ataque! Al ataque. ¡Asteros! ¡Al ataque! Asteros, al ataque. ¡Asteros! Unidades. Unidades, avanzar. Arqueros romanos. Venga, esperad mis órdenes. ¡Vélites! ¡Esperad! ¡A la orden! ¡A la carrera! A prisa. Pues aún se ha comido baja los vélites, Oye, tenían puesto modo hostigamiento. El general enemigo huye. Avanza para romper también la moral de su ejército. Formación, a la carga. Unidades. Venga, carga de caballería. ¿Qué mola más? Pues una carga de caballería. Guardia muerto. Al ataque. Los dioses... ¡Matadlos a todos! Guardia personal. ¡Que nadie sobreviva! Listo. Líder blanco. Disparar. Asteros. Caballería personal de rápido. A la carga. ¿Os imagináis que fuera mi general?
Órdenes Es cumplidas. una victoria heroica, ¡Ey! Logros de digna Steam de y los todo. soldados romanos. Sí, pero los velites me han... Esto es casi todo velites, ¿eh? Me fastidia. Nadie ha ganado experiencia, además. Los velites... Yo pensaba que se iban a retirar. El modo hostigamiento estaba activado. No se han retirado. Emboscada preparada. Gloria y victoria. A ocupar. Pues... empalizada de madera, te voy a ser sincero. Y no podemos reclutar a nadie. Vale. A la orden. A la orden. Vamos a dejar a los... ¡A la orden! ¡Imperator! ¡Señor! Una de asteros y los velites. Marchad. Y así estamos listos por si los galos hacen algo. El séquito aumenta. Un esclavo renegado. Y éxito en la misión, 10.000 denarios. Venga pues. Subidón. Vale, ¿podemos reclutar asteros por aquí? No. A vuestras órdenes. Vale, entonces tenemos aquí dos asentamientos galos. Otro ejército galo. Vale. Sácame asteros de aquí. Listos para zarpar. Señoría. Discreción asegurada. A ver. No parecen haber hecho nada. Bloqueo del puerto de Siracusa. Guerra declarada de los brutos a las polis griegas. Se ha terminado la empalizada de madera. Bien. Entonces, voy a pedir que hagas carreteras. Vale. ¿Tú cómo vas para hacer barcos? Podría hacer barcos. Sí, capitán. A ver, es que tengo dos barcos. Sí, capitán. Bueno, vamos a mandarlos hacia allá. Emperador. No hay mercenarios que reclutar, ¿eh? Vale. Emperador. Pues vamos a ir... Vamos. Señoría. Vigilo y Vamos a ir a espero. Mediolano. Vale, no sé dónde está ese ejército. Supongo que se habrá ido ahí hacia... lo que sea eso. Noble señor, ahora mismo. Sí. Vale, hay pocas tropas ahí. Podemos tomar Mediolano y luego ir hacia Patavio. ¿Me entendéis, no? Vale. Mira, ese ejército galo. Emperador. Al ataque. Pues vamos a asediar Mediolano. Asediamos el enclave, señor. Emperador. No podemos pillar gente. No pasa nada. Hacemos asteros allí. Mis barcos. Sí, capitán. Camino.
Muy bien. ¿Qué me dan de misión? Prioridad para ocupar un cargo. Bueno. Informe de fin de turno. Informe de construcción. Ya termina construcción en todas las ciudades. Bueno, vamos a poder entrenar guarnición de la ciudad ahí. Carreteras pavimentadas para más comercio. A ver, me había dicho el altar de Baco. La bonificación del orden público por lealtad. Buena opción. O carreteras pavimentadas. Y en Arretio, comerciante. Buena opción. O carreteras pavimentadas. Carreteras para todos. Vale, asteros en... Vale, lo que puedo hacer es entrenar guardia de la ciudad aquí y mandarlos a Segesta. Bueno, a ver si nos atacan. Van hacia Umbria. Tomar en enclave, Calaris. Buah, me pilla un poco lejos. Informe de fin de turno, informe de reclutamiento. Vale. Entonces, están enviando un ejército, 5 unidades. Vale, vamos a mover los asteros para reforzar. Ahí. Así ya tengo 6 unidades. Jaja. Vale. Vamos a saltar Mediolano. Solo hay 2 unidades. Automática. Nah, vamos a... A ver. Para 15 batallas... 15 provincias que son. Hoy nos enfrentamos en batalla a los unidades. Esperad ¡Ariete! mi orden. ¡Ariete listo! ¡Ariete! ¡Atacad el portón! A ver, ¿qué tenemos? Un caudillo bárbaro. Unidades. Asteros. ¡Aprisa! Unidades. Unidades. Venga, venga. Vamos a darle velocidad. ¡Ariete! Yo he ordenado. ¡El portón! ¡Ariete! Ah, vale, que solo vais ¡Atacad el uno. portón! ¡Ariete! ¡Ariete! Nuestros soldados están a las puertas. Han de abrirse paso con el ariete. Unidades. ¡A la orden! El portón enemigo ha caído. Bien. Nuestro ariete de asedio ha hecho su trabajo. Demos gracias al Señor. Los Demos soldados han gracias. capturado la muralla. Es hora de estrechar el cerco y capturar este lugar. Asteros. Asteros. Unidades. Fuego a discreción. Unidades. Al ataque. Por unidades. Al ataque. No, atacan. ¡Asteros! Asteros. ¡Asteros! ¡Asteros! Unidades. Arqueros romanos. Venga, moveos. ¡Venga, Caballería. moveos! Unidades. Unidades. Venga, venga. Asteros. Guardia personal de general. Caballería. Formación. A unidades. ¡Triarios! ¡Al ataque! Arqueros. Matadlos.
¡Destruidlos! El general enemigo ha caído y ahora sus hombres nos temen. Es hora de atacar a fondo. Unidades. Formación. A la carga. Unidades. ¡Cuerpo a cuerpo! Al ataque. ¡Triario! ¡Al ataque! Manteniendo Alt, puedes decirles que solo ataquen cuerpo a cuerpo. La derrota parece asegurada, sí. Angustiados por la cantidad de enemigos. Loados sean los... Roma entera... Listos para la emboscada. Gloria y victoria. ¡Qué emboscada! Esta tierra es de Roma. Esclavizar. No, no hay que reparar la puerta. Qué bueno. Me permite ya reclutar guardias, equites, perros. Pues un par de guardias, equites. Emperador. Señor. Sí, curiosamente Asteros no. Vale, entonces próximo turno atacamos Patavio. Uy, es verdad, el almirante. Sí, ya te puedes volver a casa porque ya no sirve de nada. Gracias por tu servicio. A ver, el espía. A vuestro servicio. A Patavio. Hemos de ir. ¿Con qué? Con la fiesta, con la fiesta. ¿Ves? 40% de probabilidades de abrir las puertas. A vuestras órdenes. Vale, entonces vamos a explorar con el diplomático. ¿Esto qué tierra es? ¿Gala o Ahora mismo. germana? Creo que es germana ya. Me va muy mal atacar esa. Ahí. Vale, se han retirado. Me quieren emboscar. Tomar enclave Calaris. Ya lo sé. Información diplomática. Hispania. También la guerra de Cartago. Informe de construcción. En Segesta. Muy bien. Pues campos. Y en Mediolano. Carreteras pavimentadas romanas. Sí, Vale, entonces sin vamos por aquí. demora. Señor, señoría. Vale. Entonces, tú has terminado más Asteros. Señor. Señor. Bueno, la idea era que dos de los guardias iban hacia allá. Adelante. Imperator. Marchad. Emperador. A la orden. Señor. A la orden. ¿Presentamos batalla o dejamos que nos ataquen? Yo estoy por que nos ataquen. O más Asteros. ¡Atacan nuestra flota! Pues
Pues F. ¡Retirada! ¡Retirada! Un marido. Me parece bien. Agente descubierto de la Galia. Mediolano. Mayoría de edad alcanzada. Festejos. ¡A la orden! Emperador. Uno las fuerzas. General. Mover uno las fuerzas. ¡Imperator! Vamos. ¡Señor! ¡General! 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 Vale. ¡Señor! Este ha hecho A la mientras orden. tanto su guardia de la ciudad. Pues vamos, dirección... Moveos. Dirección Patavio. General. Mientras deciden aquí si atacan o no. No hay mercenarios. A la ¿Tú orden. tienes mercenarios para reclutar? No hay mercenarios. Esta batalla puede ser peliaguda porque son muchos A la orden. para 4 unidades de asteros. ¡Señor! General. Podríamos retroceder a Arminio. No, hemos gastado todo el movimiento, no podemos retroceder. Pues Redionogio Wigo. A ver, Arretio. Edifici. Nelo Arretio. Venga, campo de tiro. Y en Arminio... Unas cuadras. ¿Unas cuadras? No, cuadras ya tenía. Comerciante. ¿Nos atacan? Da lo mismo. Vale, entonces vamos a ver si nos plantan esa batalla o no. Bueno, ¡Nos asedian! inesperado asedio. ¡Nos han puesto bajo asedio! Inesperado asedio. Vale. General. Este lo vamos a solventar ya. Al ataque. Ah, no, que lo controle la IA, no me importa. Guardias de la ciudad, bueno. Y un general. Vamos a dejar que la IA haga algo. Vamos a morir. Fíjate, requisitos del sistema. Versión inglesa de Microsoft Windows. Eso significa que no en cirílico, ¿vale? Windows 98, Millennium Las 2000 o profecías y XP. presagios son para los necios. Pentium 3 a 1 sin importar lo gigahercio. malos que sean. Somos autores de nuestros destinos y no dependemos del vuelo de un pajarraco. 256 megas Nos de RAM. enfrentamos a unos monstruos. Los galos son muy peligrosos, peludos y están chalados. Giga y medio Siempre son de disco duro. despiadados cuando vencen. Unidades, Giga y medio de disco duro, ojo. Han llegado los refuerzos. ¿Dónde ¿Pero está a el tiempo de enemigo? entrar en combate? Allá. Unidades. Unidades. Venga, venga. El problema es que mis refuerzos van a cargar como estúpidos. Unidades. A paso ligero. ¡Asteros! Unidades. Unidades. Fuego a discreción. Espero que no carguen. Es que sois guardia de la ciudad. Por Dios, no carguéis. Que seguís siendo guardia de la ciudad. Sois guardia de la ciudad, ¿verdad? Sí. Muy animados por las arengas. Con sensación de seguridad por estar en la colina. Confiados por los... Están cargando. Está cargando el... Creo que es heredero de la facción.
Vamos a cargar nosotros, venga. ¡Asteros! Unidades. Porque hasta que lleguen los asteros... Unidades. Unidades. Al ataque. Han matado a nuestro aliado. A ver si sus hombres tienen Creo que temple era el para heredero de la afrontar esta facción. calamidad. Unidades. Unidades. Ven. Unidades. A paso listo. Unidades. Venga, venga. ¡Asteros! Unidades. Unidades. Al ataque. Unidades. Avanzar. ¡Ataque rápido! ¡Asteros! ¡Al ataque! Unidades. A paso. Formación. A la carga. Alabados sean los dioses. Hemos matado al general enemigo. Matarlos a todos. Caballería personal de general. Caballería personal de general. ¡Listos! ¡Apuntad! Disparar. Guardia personal de general. Al ataque. A la carga. Caballería personal de ataque rápido. Uy. Caballería. Ataque rápido. ¡Listos! ¡Elegid el flanco! ¡Disparad! Caballería. Al ataque. Mira que cargar con la guardia de la ciudad. Unidades. 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 Al ataque. Está huyendo. ¿Queréis matarlo? Coña. Es una victoria heroica, digna de los soldados romanos. Sí, debería haberlo manejado yo. Y lo que me río que... Bueno, tropas eliminadas, que es lo que importa. Gloria y victoria. General. Vamos. Emperador. Listos para el combate. Gloria y victoria. ¡Señor! ¡Señor! Vamos. Perfecto. Señor. Y por aquí Listos para el atacamos combate. Patavio. Empiece el asedio. Puedo saltar. ¿Has abierto las puertas? El espía ha abierto las puertas. Perfecto. Solo hay 3 unidades de infantería. Hombre, pues si eliminamos la presencia gala del norte de Italia, GG. Me parece un gran primer vídeo. Luego ya está lo más duro porque hay que ir más allá. Cruzar los Apeninos. Bueno, los Apeninos, los Alpes y... Apeninos no. Los Alpes. Ay. El vidente no Tarjeta ha podido 3D, darnos consejos, aceleradora, así que debemos agarrar con nuestro 64 objetivo. megas de memoria. Tomarlos con ¡Megas! voluntad y hierro. Unidades, esperad mi orden. Unidades. Unidades. Grupo de caballería personal de general. Grupo de combate. Unidades, fuego a discreción. Unidades, al ¡Arqueros! ataque. ¡Al ataque! ¡Diarios! ¡A paso ligero! Unidades, a prisa, venga. ¿Qué es eso? Hombres con espada. Hombre, pues aún serán.
¿O será algo? ¡Arqueros romanos! ¡Al ataque! Ya no son ¡Nos partida de están guerra. atacando! Ya han caído 10. Ya han caído 18. ¡Unidades! ¡Al ataque! Los soldados han capturado la muralla. Es hora de estrechar el cerco y capturar este lugar. ¡Ataque! Luego, ¿qué tenemos para ahí? Partida de guerra y hombres con espada. Con el general. ¡Unidades! ¡Al ataque! ¡Esperad! ¡Venga, moveos! ¡Unidades! ¡Alto el fuego! ¡Unidades! ¡Avanzad! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Arqueros! Ah, la torre está atacando. ¡Unidades! ¡Unidades! ¡A paso ligero! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Fuego a discreción! ¡Unidades! ¡A paso ligero! Claro, digo, ¿quién me ataca? ¡Arqueros romanos! ¡Fuego a discreción! ¡A prisa! ¡Venga, ánimo! ¡Arriba, arriba! Tenían algo en construcción. Ahora será algo en destrucción. ¡Usad el fuego! ¡Al ataque! ¡Destruidlos! ¡Listos! ¡Disparad! ¡Al ataque! ¡Listos! ¡Nos están atacando! ¡Listos! ¡Listos! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Listos! ¡Preside el blanco! ¡Arqueros! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Destruidlos! ¡Disparad! ¡Asperos! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Asperos! El general enemigo huye. Avanza para romper también la moral de su ejército. ¡Arqueros! ¡Listos! ¡Espapuntad! ¡A prisa! ¡A paso ligero! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Avanzad! ¡Unidades! ¡Avanzad! ¡Unidades! ¡Al ataque! ¡Unidades! ¡Venga, venga! Los dioses han infundido. Roma ¡Gloria y victoria! Claro que sí. Esta tierra es de Roma. Esclavizar. Pues carreteras. Puedes hacer... puede instruir. ¿Y esto qué es? Mercadere. Esto es nuevo. Mercader establecen rutas de comercio entre tus regiones
y los enclaves lejanos. Pueden moverse por territorios extranjeros sin causar transgresiones diplomáticas. Vale, no sé. Pues primero que se recuperen mis unidades, mis divisiones, iba a decir. ¡Ojo! Tenemos equites. Vale, el espía. Señoría. Pues hacia el oeste. Estoy en Noble ello. señor. Tú, busca ciudades. Ahora mismo. Masalia. Masalia. ¿Ma perché? Io Masalia. Listos para zarpar. ¡Avante! Volveré a instruir los barcos. Construir otro por si acaso. A ver, que teníamos muchos avisos. Enclave bajo asedio, enclave bajo asedio. Muerte heroica. Enemigo, ejército enemigo que ha derrotado. Guerra declarada. Los brutos y Cartago. Britania y Germania. Uno de construcción. En Segesta no hay nada construyéndose. Vale, pues podemos elegir comerciante o altar. Vamos al comerciante. Ya habrá tiempo para la religión. ¿Quién importa la religión? No dependemos de los dioses. ¿Y eso qué es? Secreto arretio, rebeldes etruscos, mercader en guerra. LOL. Por ahí tenemos gente mirándonos. Diplomático. Diplomático. Es muy cringe el tío ahí. Así de pie. Solo le falta estar haciendo la pose en T para dominarnos. Bueno, pues entonces me parece un buen primer vídeo. Ya tenemos 5 regiones de las 15. Condición victoria, sobrevive, controla 15 enclaves de forma directa o como protectorado. Si destruye o sobrevive, la siguiente facción o facciones la Galia. Tenemos 560 turnos. ¿Hemos perdido una batalla? ¿Qué batalla hemos perdido? Ah, la marítima. Ya está. Así que pues nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dedito para arriba. Podéis dejar comentarios al respecto. Sígueme a Twitter, Facebook, Discord. Muchísimas gracias de nuevo a los miembros del canal, ya que realmente esta serie es gracias a ellos. Que me he podido permitir ahí con el dinerillo extra. Es decir, venga. Al carro de Steam. Y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien. Hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.